Ahora vamos a mirar varios ejemplos de resolución de ecuaciones racionales. Nuestro primer ejemplo es solo una ecuación lineal con fracciones que hemos visto antes. Pero estoy seguro de que todos aceptamos sería mucho más fácil resolver si no contiene fracciones. Para eliminar las fracciones queremos pensar en nosotros mismos. ¿Qué podemos multiplicar en ambos lados de la ecuación para eliminar los denominadores de 15, 6 y 5? Bien que debería ser el menor múltiple o menor común denominador de 15, 6 y 5, que sería 30. 30 exactamente el número más pequeño. Eso es múltiple de los tres de estos números, y también el número más pequeño que se dividirá incluso por los tres de estos. Lo que significa que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación o cada plazo para el 30. Así que vamos a reescribir esto como 2x15 deja un espacio, guión 16, deja un espacio igual a x5. Y luego vamos a multiplicar cada plazo para el 30 o 31 y esto debe eliminar todas las fracciones. Así que ahora vamos a simplificar cada producto. Antes de multiplicar bien, hay uno de 15 hexaneutones 15 y 2 de 15 hexaneutones 30. Hay uno de 6 hexaneutones 6 y 5 6 hexaneutones 30, y hay uno 5 hexaneutones 5 y 6 5 hexaneutones 30. Aviso como ahora todos los denominadores son 1 para que las fracciones se han eliminado. Así que este primer producto sería 2x(x2) que es 4x, aquí teníamos 1 por 5 que es 5 iguales. Sobre ella tenemos x(6) o 6x. Y ahora solucionaremos esta ecuación para x así vamos adelante, y restruya 4x en ambos lados de la ecuación. Esto nos dará 0. Así tenemos menos 5 igual esto será 2x, divide ambos lados por 2. Así que tenemos menos 5 2 igual a x o podemos escribir x igual menos 5 2. Ahora las ecuaciones racionales que queremos resolver tendrán variables en el denominador. Así que hay una pareja más cosas que debemos preocuparse al resolver ecuaciones racionales con variables en el denominador. La idea principal es igual, queremos descubrir lo que podemos multiplicar ambos lados de la ecuación para eliminar los denominadores de x, 3 y x más 2. Bien, el menor denominador común o el menor múltiple de estas dos expresiones sería el producto de las dos expresiones, que significa que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por la cantidad de x, 3, y la cantidad de x más 2. De nuevo, comenzaremos con la ecuación original. Tenemos 5x, 3 igual 4x más 2. Y ahora, vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación de este producto. Tenemos x, 3x la cantidad de x más 2 1. Y haremos lo mismo en el lado derecho. Aviso cuando hacemos esto, en el lado izquierdo de la ecuación tenemos un x, 3x, 3 que se simplifica a 1, y en el lado derecho tenemos un x más 2. Otra vez, aviso como ahora los denominadores son iguales a 1. Por lo que nos dejamos con la cantidad de x más 2 por 5 o 5x la cantidad de x más 2 debe ser igual a 4x la cantidad de x, 3. Ahora estamos limpiando a los padres, y solucionamos para x así que distribuiremos aquí y aquí. Tenemos 5x más 10 igual 4x, 12. Así que ahora obtendremos x en un lado de la ecuación para ir adelante y restar 4x en ambos lados. Al mismo tiempo vamos adelante y restate 10. Así que esto será x. Esto es igual a 0, esto es 0, esto va a ser menos 22, lo que sería nuestra solución. Ahora hay una cosa más importante que necesitamos saber al resolver ecuaciones racionales. Sabemos que la división por 0 no estaba definida, por lo que mirar la ecuación original que sabemos x nunca puede ser igual a más 3, desde que sería este denominador igual a 0, y sabemos que x también nunca puede ser igual a menos 2 porque sería este denominador igual a 0. Así que al resolver una ecuación racional con variables en los denominadores necesitamos ser conscientes de estos valores excluidos.
porque a veces al resolver una ecuación que utiliza este método, es posible obtener uno de estos valores excluidos, y aquellos se llaman soluciones extraneas, y si ocurre necesitamos asegurarnos de que no los listemos como soluciones. Ok, miraremos varios más ejemplos en los próximos videos.